minería, ¿no? Esto en el marco de la coherencia del programa de sustitución de importaciones. El gobierno ha optado por alentar esta importación de bienes de capital para que el sector productivo mejore la productividad, mejore sus procesos productivos y obviamente el sacrificio fiscal que ello amerita también es un elemento que tiene que ser tomado en cuenta por la población, por los sectores productivos. Los sectores productivos están agradecidos y ven con buenos ojos de que haya ese incentivo para la importación de bienes de capital con un gravamen arancelario cero. Y eso hemos puesto en este decreto. Ya son más de 3 años consecutivos que tenemos esta política de fomento a la importación de bienes de capital. El segundo decreto es un proyecto en el que el IVA importación se va a hacer de cero para la importación de hidrocarburos, fundamentalmente gasolina diésel y otra vez también petróleo crudo, y ello va a permitir obviamente alivianar los costos a los que importen estos insumos para el sector productivo, que son la gasolina, el diésel y obviamente también para YPFB. Y dentro de este mismo decreto hay un incentivo también para la reinversión de utilidades. ¿Esto qué significa? Las empresas que tengan sus casas matrices en el exterior y que tienen que repatriar utilidades, que es el impuesto a las utilidades al exterior para beneficiarios al exterior, el IUE, que pagan 12,25%, si reinvierten el 75% de este monto, son exencionados con un 75%. Quienes solamente reinvierten el 50% son exencionados con un 50%. Y quienes solamente reinviertan un 25% son exencionados con un 10%. Ese es un esquema de incentivos para que las empresas extranjeras que estén con la intención de repatriar utilidades tengan los incentivos para reinvertirlos dentro de la economía nacional. Un tercer decreto es que también reglamenta el presupuesto, es poner un gravamen arancelario cero para la importación de bienes de capital estrictamente para la producción, para la implementación y puesta en marcha de plantas de biodiesel. Ustedes recordarán el año pasado, en el marco de los acuerdos con el sector privado, se estableció este mecanismo, lo que sí ha sido implementado desde el mes de agosto y muchas de las empresas nos han señalado de que es importante darle continuidad a este incentivo, dado que la solicitud de este tipo de factorías no es de la noche a la mañana, son construcciones que se tienen que solicitar con mucha anticipación y obviamente muchas de ellas lo han hecho entre el mes de septiembre, otras en octubre y obviamente al traerlas van a tener que pagar el gravamen arancelario respectivo. Pero con esta medida se van a exonerar de ese pago y obviamente los que estén incentivados a poner plantas de biodiesel van a también ver el espacio para poder y el escenario propicio para hacer estas solicitudes y cuando traigan estas máquinas, estas factorías previamente construidas para hacer plantas de biodiesel estarán exonerados del pago del gravamen arancelario respectivo. El cuarto proyecto de decreto supremo es la propia reglamentación del presupuesto general del Estado 2025, donde se reglamentan muchos de los parágrafos que están en la ley 1613 y obviamente uno de los más relevantes va a ser que las empresas públicas van a poder utilizar activos virtuales para hacer pagos de distintas obligaciones contractuales en dólares o también en activos virtuales, fundamentalmente en activos virtuales. Como uno de los elementos hay otros que también se están reglamentando, que sería muy extenso ponerlo aquí en esta conferencia de prensa, pero como los más relevantes para tal propósito. Y un quinto decreto que no está relacionado al presupuesto general del Estado, sino que sale cada año,
es que de las utilidades netas de los bancos múltiples y pymes, el 6% va a la función social, que reglamenta la ley 393. Señalarles que aproximadamente los bancos múltiples y pymes, en una proyección que hemos realizado, han logrado tener 336 millones de dólares de utilidad neta, más que el año 2019, prepandemia. Entonces, el 6% siempre va destinado a la función social, y obviamente eso se va a anunciar con posterioridad a qué sector o qué fondo en concreto se va a beneficiar, obviamente, de este 6% de las utilidades que han obtenido los bancos múltiples y pymes. Por lo tanto, son 5 importantes decretos que estamos anunciando al país en el área económica. Seguramente hay otros más que vendrán, otros ministros o ministras a anunciar qué es lo que se ha aprobado, pero estos son 4 que están reglamentando el PGE, la ley 1631, vigente en esta gestión 2025, y uno que habla de la función social del 6% de las utilidades netas de los bancos múltiples y pymes. A continuación daremos lugar a las preguntas seguidas de los medios de comunicación. Iniciamos con Bolivia TV, Leonardo Mena. Ministro, buenos días. Estos aranceles cero tiene plazos establecidos de esos 4 primeros decretos supremos, si podemos precisar, por favor. Reduno, Patricia Castillo. Ministro, buenos días. Bueno, a raíz de conocer ya estos últimos detalles de la reglamentación del presupuesto, también los empresarios han denunciado y a lo largo de estos días que no ha habido consensos y bueno, hay una serie de arbitrariedades en la aprobación del presupuesto general del Estado, tomando en cuenta que también para la próxima semana se analiza la posibilidad de movilizaciones en todo el país, tanto uno por el incremento de precios en la canasta familiar, por favor. Unitel, Ariana Antezana. Gracias, ministro. Muy buenos días, por favor. Hay muchas críticas a este presupuesto general del Estado, al margen de el procedimiento que se ha realizado, que ha correspondido para que entre en vigencia. Hay algunos parlamentarios y analistas que sostienen que es un presupuesto altamente inflacionario y que es una carta blanca para un endeudamiento más profundo. Esto también basándose en los artículos que permiten que las reservas internacionales sean utilizadas. En este sentido hay muchas cuestionantes. ¿Qué les dicen a esos sectores? ¿Qué va a pasar con estas reservas? ¿También se va a usar el restante como oro, como garantía? Por favor. Y al respecto también del presupuesto, queremos conocer el detalle a raíz de lo que declaró el vocal Tawichi, que decía que se necesitaba 7 millones para las elecciones en el exterior, para garantizar el proceso de elecciones generales en el exterior. ¿Se cuenta con este monto? ¿Se va a disponer este recurso? Muchas gracias, ministro. Muy bien. En relación al plazo que tiene la exención del gravamen arancelario, es hasta el 31 de diciembre del 2025, y obviamente también en la ley financiera el IVA cero importaciones, como es de conocimiento, es para hasta el 31 de diciembre del 2025. En relación a las supuestas arbitrariedades y que el sector privado señala, nosotros hemos sido claros el año pasado cuando nos hemos reunido con los sectores involucrados en el área productiva, de que nosotros estamos dispuestos y los hemos invitado a reglamentar los artículos relacionados al tema del ágil de especulación, porque queda claro, y ustedes son mismos portavoces de las noticias, donde se muestra donde hay ágil especulación, productos que están saliendo al extranjero porque es más barato aquí en Bolivia. Creo que se hace necesario tener un escenario de diálogo, concertación para reglamentar aquello, ¿no? Nadie puede sostener que se lleva producción, por ejemplo, huevos para la localidad del Desaguadero en cantidades que son más de 5 o 6 veces el abastecimiento de la localidad. Eso queda claro que va pues al desabastecimiento del mercado local, porque seguramente en Perú están pagando un precio más alto. Entonces el gobierno nacional tiene que tomar medidas de precautelar el mercado interno, pero hemos invitado al sector privado a reglamentar aquello. Si el sector privado
no lo ve conveniente o no le interesa o no lo ve suficiente, pues ya también será la responsabilidad del sector privado no entrar en esta reglamentación, que creo que es importante que lo hagan porque hay muchos detalles donde obviamente se puede perfeccionar cualquier normativa. Y en relación a que el presupuesto es más inflacionario porque endeuda al país, señalar que a la fecha hay 1.300 millones de dólares que están en la Asamblea y que no han sido desembolsados. De tal forma que incluso el peso de la deuda externa, que estaba a fines del 2020 en 30% del PIB, ha bajado a 26,8%. ¿Eso qué significa? Que las entidades multilaterales dicen, es interesante para Bolivia seguir pidiendo créditos que no se desembolsan. ¿Ah? Entonces, no es el endeudamiento externo un problema en este momento, porque ese ratio está bajando. Ese ratio es mucho menor cada vez. ¿Por qué? Porque no hay desembolsos. Entonces, si cuando era 30% establecíamos que era importante buscar financiamiento externo y no lo hemos podido utilizar, pues ahora en el presupuesto general del Estado se ven otros mecanismos para acceder a este financiamiento externo. Los bancos centrales de la región utilizan sus activos internacionales basados en oro o otros activos de las reservas para colateralizar cualquier operación de financiamiento externo. Y eso es lo que ahora tenemos que nosotros también utilizar. Por lo tanto, queda claro que no es un presupuesto que endeuda más al país, porque el endeudamiento externo ha ido reduciéndose a lo largo de estos años. ¿Por qué? Porque por un móvil estrictamente de cálculo electoral se ha ido deteniendo el desembolso de los créditos aprobados. Y no olviden que muchos de estos créditos sirven para balancear el servicio de la deuda externa. Todos los ministros de Hacienda y de Economía de la región y muchas partes del mundo hacen un calce entre lo que se desembolsa con lo que se paga del servicio de la deuda externa. Este ministro no tiene esa posibilidad, pero hemos pagado fielmente el servicio de la deuda externa. Son dólares que podrían ir a otro uso, pero bueno, por el secuestro de los recursos que lo hemos venido denunciando hace más de 2 años, ¿no? Y que quedan ahí varados en la Asamblea Legislativa. Y yo ya lo he denunciado el año pasado. Seguramente van a querer destrabarlos por el mes de marzo, abril, así, como para decir, sí, lo estamos destrabando, pero esos recursos ya no van a poder ser utilizados. ¿Por qué? Porque requieren obviamente procesos de licitación que tardan entre 4, 5, 6 meses por el plazo que tiene la Ley 181 de adquisición de bienes y servicios. Por lo tanto, no van a estar disponibles en esta gestión necesariamente. Por lo tanto, queda claro que la acción que ha hecho algunos malos asambleístas ya le ha hecho un daño al país, ya le ha hecho el daño, ¿no? Y no van a salvar esa responsabilidad queriendo destrabar en esta gestión los recursos.